la pregunta si es necesario establecer límites al poder político y por qué, lo primero que se debe entender es que, como señala Eric Landívar, el poder político es un elemento esencial del Estado, el cual fue creado por el hombre para su propio bienestar. Como el autor, nos resistimos a la idea de creer que el poder es sinónimo de maldad, de explotación y de simple y pura dominación. Por esa razón, como señala Landívar, nos tratamos de apartar un poco de la tendencia actual, casi uniforme, que existe sobre la idea de poder. Diremos entonces que el poder es sinónimo no tanto en sentido negativo como se expresó anteriormente, sino que es sinónimo de dirección. Es decir, que quienes ejercen el poder político, la autoridad del Estado, son quienes tienen el deber de dirigir la sociedad hacia el fin por el cual se creó el Estado. ¿Cuál es la función del poder político? Bueno, como señala Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política, el poder político cumple una función muy importante. Según Borja, cumple una función vital, que es la de dar coherencia al grupo social, de mantenerlo unido, de hacer de él una comunidad. Sin el poder y el sistema de relaciones que implica, la sociedad se disgregaría. Entonces, si el poder es un elemento tan esencial, ¿cómo puede ser entendido en la actualidad como algo negativo? La respuesta es simplemente que el poder, como toda invención humana, incluso las pertinentes a las ciencias sociales, tiene un carácter instrumental, es decir, que depende del uso que se le dé a este. En el caso del poder, sus efectos y consecuencias están estrictamente ligadas a las acciones de quienes lo ejercen, tanto para hacer el bien como para hacer el mal, siendo en este último caso lo que se conoce como un uso degenerado del poder. Por otro lado, para Bobbio, estas definiciones de bien y mal vienen dadas desde la antigüedad por Aristóteles y que ejercen gran ayuda para distinguir entre el buen gobierno y el mal gobierno. Básicamente, Bobbio sostiene que para realizar esta diferenciación simplemente se debe tener en claro la distinción entre bien común y el bien individual. Bobbio dice que el buen gobierno es el que se preocupa del bien común, el malo se inclina al bien propio, se vale del poder del poder para satisfacer intereses personales. Lamentablemente, la historia contemporánea nos ha demostrado que el mal gobierno y el uso generado del poder se han convertido en la regla en vez de la excepción, es decir, que el poder político a menudo se utiliza en beneficio de los pocos individuos y no así para el bien de la colectividad. La historia contemporánea nos ha demostrado que si no establecemos límites al poder político, nos podemos topar con dictaduras, gobiernos autoritarios, crímenes de Estado, entre otros. En un primer momento se debe entender que los sujetos poseen componentes sociales que no pueden modificar el Estado, ello debido a lo que se conoce como libre albedrío. Esto generado a partir de una construcción social basada en dimensiones categoriales, las cuales pueden ser consideradas relevantes para la configuración del social humano. Estos criterios son la dimensión territorial, la dimensión psicosocial, la dimensión temporal, la dimensión biológica. Si se quiere entender lo de las dimensiones, se puede abordar como ejemplo derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución política del país. El derecho a la vida, el derecho a la libre circulación del territorio, el derecho a la libre expresión, el derecho al libre desarrollo y el derecho a la libertad de aprendizaje y de cultos se pueden entender como cada una de las dimensiones. Bueno,
La intervención estatal se define como todas las decisiones del Estado respecto al funcionamiento de la economía y la organización de la sociedad, las cuales constituyen una forma de regulación económica y social, de manera que el Estado puede entrar a modificar las condiciones contextuales, modificar las instituciones que rodean a los sujetos, pero no pueden alterar ni romper las relaciones que se tienen en él. Por lo que la intervención del Estado, al menos en lo social, se reduce a una intervención en la protección social de los sujetos. De acuerdo con Pablo Ventura y Alejandro Mariatti, la intervención del Estado sobre la cuestión social se reduce entonces a una intervención asistencial. Esto debido a que aquellos que no participan adecuadamente en el mercado podrían establecerse en dos casos. El primer caso es cuando no se garantiza totalmente la sobrevivencia de los sujetos, es decir, cuando hay sujetos que no consiguen satisfacer las necesidades inmediatas de su reproducción biológica, se atienden solo para superar la pobreza. En este caso, el Estado debería intervenir en esta situación. El segundo caso es cuando el individuo obtiene recursos suficientes para su reproducción biológica, pero utiliza inadecuadamente estos recursos. Esto se puede evidenciar como ejemplo en el tema de los subsidios. Los subsidios son básicamente una ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo oficial, en este caso el gobierno, para satisfacer una necesidad determinada. Los subsidios se ha vuelto bastante polémico. Esto debido a que el debate gira en torno a si regalar plata es una estrategia eficaz o no. A pesar de que el ingreso básico que se da por medio de los subsidios es para una familia, también se debe contar con que es necesario el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda digna. Por lo que los subsidios funcionan más para ayudar a la pobreza multidimensional,